podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Otra vez con el gusto de siempre de estar con ustedes en su programa. Pues tocando la parte de los aspectos de la energía. En esta parte pues sí estamos siendo muy como tal vez místicos, tal vez de lo que tiene que ver con esoterismo. Lo que les quiero entender es que puede sonar muy a ciencia ficción. Aunque, bueno, esto ya es de sobra conocido, de sobra sabido. Los psicólogos lo saben, los terapeutas también. En la cuestión de las chakras y en el manejo de nuestra propia energía, pues también se sabe y expertos y gente que tiene el conocimiento también lo aterriza en la parte de las enfermedades del cuerpo, las enfermedades que solemos padecer. Muchas veces se nos ha dicho que cuando guardamos un rencor o un sentimiento de que no podemos tragar una situación o no podemos ver a alguien en pintura, hasta problemas estomacales llegamos a tener porque la comida que nosotros metemos al estómago incluso no se procesa o llega bien o se digiere bien porque nuestros intestinos están constantemente pues como quien dice alerta, como la parte en la que se habla de que pues nuestro cuerpo está totalmente tenso, como si viniera un lobo a querernos comer. Entonces en esa parte te pongo ese ejemplo médico porque cuando estamos demasiado tensos con la energía toda apretada así, eh, el alimento que no se procesa, no se digiere y se queda, se pudre, se fermenta y cuando se fermenta pues libera gases y esos gases son los que inflaman el estómago. Entonces hay testimonios de cómo escuché un doctor que incluso le puso a su paciente la tarea de que siempre fuera con una sonrisa al trabajo, que se olvidara del jefe al que no podía tragar en este caso y que sonriera y obviamente al principio pues los mecanismos de defensa o cognitivos o pues su propia naturaleza o pues sí sus sentidos pues le advertían pues qué estás haciendo, ¿no? O sea, tú estás enojada, pues qué haces. Entonces la energía muchas veces también habla de nuestro estado emocional en determinado momento. Bueno, como lo dije en el capítulo anterior, si lo seguiste, estuve hablando de más ejemplos de lo que es esto y al final del capítulo te mencioné que te iba a mencionar una clasificación. Entonces vamos a empezar ya para no ser más largo la introducción de este capítulo. Vamos al primero que tiene que ver con energías en las cuales puede responder y hay otras a las que no. Hay energías que son creativas, que son la primerita de la lista, la que tengo aquí. Esta energía, tú en un grupo de personas o en un grupo de alumnos, percibes que puede ser muy creativo, como dice la palabra, muy ocurrente, que todo lo que vas a hacer, las personas que están ahí presentes lo van a absorber inmediatamente y te van a dar soluciones. Es cuando estás frente a un grupo muy creativo, participativo, que está atento, interesado y en ese momento en tu clase notas como una energía vamos a poner un nombre infantil como son los niños, de que son demasiado inquietos y demasiado en movimiento, pero aún así es una energía que te permite trabajar, que te permite seguir tu planeación y en la cual tienes a los estudiantes todos despiertos, muy interesados en lo que se está haciendo. Entonces este es como que el sueño del Edén de todo maestro, que todos los alumnos anden súper mega interesados así y tú lo sientes porque por ejemplo tuve un grupo de tercero que pues en la mayoría de las clases nada más no daban una con la atención
pero una vez en la cual se les aplicó un regaño colectivo por parte de las autoridades educativas de cómo se estaban comportando. Y recuerdo muy bien una clase en la cual pues puedo contar con los dedos de la mano, en la cual yo hablé de unas tarjetas de presentación, algo así recuerdo, un tema por ahí, y me estuvieron escuchando tan atentamente y de forma tan proactiva que sentí como pocas veces como la energía fluye, porque también se siente cuando el alumno pues, no está muy receptivo o no acepta lo que estás dando en ese momento en el salón, no está demasiado atento, vaya, pero en esa ocasión sí me sorprendió bastante porque luego se notaba el gran cambio a ese grupo al no darte esa atención por la mayor parte de todo lo que fue el año. Entonces de repente todos bien atentos y una actitud bien proactiva, de muchísima atención, que hasta los que menos participaban me sorprendieron porque era con los que tenía problemas y sin embargo esa energía creativa los inundó a todos y me pareció bastante buena. Bueno, en el segundo lugar de la lista pues está esa de dentro de lo que es la energía creativa, pues, la energía proactiva. O sea, proactivo, pues yo por como lo entiendo, lo he experimentado. Ves cuando la energía es positiva y está activa todo el tiempo. O sea que en todo momento de la clase te sientes como un río, todo fluye. Y hasta esos momentos o cosas que tenías así como cómo las voy a dar o me van a hacer caso o no, que tenías dudas de tu planeación o de un tema que ibas a impartir o una evaluación, o incluso si sentías que pues no te iban a seguir la corriente fácilmente con la elaboración de ciertos trabajos, aquí eso desaparece, aquí esta energía, todo eso te lo disminuye, te lo termina y simplemente esos posibles fracasos pues no existen. Entonces pues ya esa energía va con la otra que es la creativa. Y bueno, quise empezar de esta manera con las cosas positivas, que las vamos a seguir tocando, claro está, pues para que no parezca mi podcast nota amarilla, pues claro que hay cosas muy buenas. Sobre todo este podcast lo lancé como una forma de advertencia, vamos a ponerle de acuerdo a mi propia experiencia. Y como si pasaron cosas que a lo mejor si yo no me hubiera metido de esta manera o si yo hubiera tenido la experiencia de hubiera sabido qué hacer, pues no hubiera llegado a ese punto. Pero eso es lo que se trata de sacarle jugo a lo aprendido. Y es como cuando traes de un lugar, vamos a suponer, me fui a la guerra de Vietnam, por un ejemplo, fui uno de los soldados y me tocó estar de infiltrado una semana con el equipo enemigo y ya se imaginarán el tipo de anécdotas y historias que les tengo para contar, bastante interesantes, en donde estuve en una posición, poniendo ese ejemplo, donde nadie más estuvo. Entonces hasta puedo sacar un libro de eso y pues, oye, pues cómo te fue, no te descubrieron o qué pasó. O sea, todo eso yo lo veo en cuanto a mi caminar, en mi experiencia propia, y por eso parece que estoy nada más hablando de lo malo, pero más bien es sobre la enseñanza, aprovechando que yo pasé por eso para que tú también saques enseñanza, aprendizaje y obviamente también te inspires y digas, no, pues así como a él le pasó, pues yo quiero algo así o lo puedo mejorar, le puedo dar otro enfoque y esto lo puedo hacer y lo puedo mejorar de muchas maneras para que me vaya bien. O puedes ser de los que dicen definitivamente este profe, pues esto que le pasó le sucedió, pues yo lo agarro como aprendizaje para decir, esto no lo voy a pasar y no se me va a ocurrir nunca y ya esta es como una advertencia de lo que puede ocurrir si yo sigo determinado camino. Entonces, bueno, qué cosas y energías nuevas experimenté en esa escuela que jamás me habían ocurrido. Voy a empezar con esa lista. Está una energía de sometimiento. Aquí lo que voy a hacer es que voy a explicar qué fue lo que me pasó en específico. Esta energía de sometimiento es una energía
eh, que envuelve todo lo que en el entorno en el que estás. Eh, Se puede decir que se desprende de ti, aunque también para que esta energía de sometimiento exista, deben haber otros partícipes en la misma. Hay uno que lo inicia y los mismos escuchas son los que la aceptan y la perpetúan. Entonces, por ejemplo, me pasó mucho esto con el grupo de segundo en todas las mañanas que me tocaba clases con ellos. Antes de llevármelos al otro salón que nos corresponde, siempre fueron cátedras y estarles hablando, estarles regañando todos los días. Entonces yo me quedaba así callado un buen rato y es una energía que empezaba a surgir por sí sola. Yo podía sentir cómo inundaba todo el salón en el que estábamos y cómo los alumnos como que como que era una inundación y se fue recorriendo y recorriendo hasta llegar a todos los presentes, hasta recorrer todos los asientos. Entonces llegaban ocasiones en las que yo podía notar que iba así como en filas. Es una cosa rara de explicar, pero no ves nada sino que lo sientes. Entonces iba pasando entre las filas, y yo ya sabía que ya iba a llegar a tal lado, en donde estaban platicando, y cuando yo en el momento en el que lo podía percibir, ya en ese momento llegaba y ya los alumnos que estaban distraídos se quedaban callados. Entonces esa energía es muy densa, es difícil de mantener, requieres también tú mucho de dónde sacar para ejecutarla. O sea, pues tienes que ser una persona sana en ese sentido de que aguantes toda esa explosión de sentimiento o de energía o de escenario, como lo manejé en capítulos anteriores, que para mí la energía es un escenario. Entonces es algo que envuelve todo, requiere que tú la mantengas, y cuando se presenta esta energía en un salón de clases, pues también es muy absoluta. Te escuchan lo que tienes que decir, aún así sean barbaridades o cosas sin sentido, ellos están en ese momento así sometidos. Entonces es una energía muy densa, si es negativa. No la recomiendo que se use, pero bueno, sé que hay muchas situaciones por el trabajo de uno en los que el docente pues a veces no le queda otro remedio que utilizarla. Y pues simplemente esta viene y ocurre cuando, por ejemplo, los que son padres o madres me entenderán que están por regañar a sus hijos fuertemente de algo, y se siente luego cómo se inunda el ambiente. Ahora, para que suceda esta energía, pues también los otros se tienen que sentir así como que, híjole, pues nos va a regañar o nos va a decir esto. Porque si no participa el colectivo, pues por más que te pongas así, pues no va a suceder. Esa es una energía que se llama anuladora, que después voy a tocar. Bueno, y esta energía de sometimiento te voy a agregar la experiencia que tuve en una preparatoria cuando me metí de oyente en una de las clases de unos alumnos que tuve, como esa maestra lo aventaba. Imagínate una energía, cómo la sientes de ese tipo, como si te echaran un balde de agua fría, un chorro potente de agua fría. Entonces así se siente que no puedes ni moverte, ni sonreír tantitito, ni hacer nada, porque luego sientes cómo te muerde esa energía también. Vámonos a una que, pues esta es súper universal, que se llama energía de odio, que puedo decir que, por como me sucedió en el grupo de segundo, ahora tercero, sí me marcó. La mera verdad es que es una de las cosas que no te imaginas que pueden llegar a surgir en un salón de clases. Yo lo experimenté, y sobre todo, menos crees que un chamaquito de 12 13 años sea capaz de manifestarla de esa manera. Muchas veces creemos que los adultos o gente más grande que nosotros, incluso los viejos, son capaces de hacerlo. Y otra cosa que te quiero decir es que déjame decirte que aquí no hay edad. Este, Desde un niño pequeño hasta un ancianito que está a punto de morir, tú puedes sentir ese tipo de cosas. Hasta puedes sentir la amenaza de un animal cuando sabes que
a perseguir o te va a hacer algo. Y ahí me pasó que estaba yo en un zoológico, había un animalito parecido a un tigre, y yo le empecé a hacer así muy gracioso, pues sonidos de como si le estuviera yo ladrando. Pues en una de esas se me queda viendo y como que lanzo un bramido y pues todo lo que me dejó el espanto pues fue la manera de decir ya estate quieto, ¿no? Y si lo sientes como si una persona te lo aventara de la misma manera. Entonces, para que vean que no tiene que ver con género, con edad, ni tampoco con especie, esto de la energía es una cosa muy universal. Entonces, la energía de odio, voy a hablar ahorita nada más de este ejemplo. Tuve ahí una alumna en ese grupo que llegó a un punto donde me lo aventó, pero una cosa horrible y sin poderlo manejar. Hay personas o hay alumnos que tienen sus emociones, se puede decir, descontroladas o no procesadas. Procesadas me refiero a que si tú tienes un enojo o un coraje bien guardado y no eres capaz de soltarlo, y si te crees ese coraje en rencor, en rabia, en el trauma de tu vida, te vuelves una persona volátil que pues a donde quiera que lo avientas se explota, pues como así con todo y con todos sus matices y todo el chapopote o la cochambre o la pestilencia que ya puede estar oliendo en ese sentido. Lo veo muy parecido a la gente que está en las drogas, que se pone muy nerviosa cuando no las consume y están muy inestables emocionalmente al punto de que detectas y lo sientes en ese tipo de gente. Por ejemplo, las enfermedades mentales como la esquizofrenia y las alucinaciones, pues como es a veces, son a veces cosas que la mente les juega, lo sientes muy así como que en defensiva, en peligro, y todo lo que no pueden contar te lo mandan, te lo sueltan, te lo mandan en energía. Imagínate que son personas que vieron al más grande, a un espectro o a un fantasma, y andan por dentro gritando y así como una película de terror. Y tú al ver esa película o al estar enfrente de ese tipo de gente te pasa lo mismo. Entonces, la energía de odio que te manda esta gente es, y como te la destilan, si ya te tienen un rencor ya muy casado y muy personal, es una energía muy fea que te desestabiliza completamente. Las veces que esta alumna llegó a tocar temas conmigo, como en una o dos ocasiones, y también cuando yo hacía preguntas simples en el salón o en el simple hecho de revisar trabajos, podía sentir eso, odio mezclado con otro tipo de cosas indescriptibles, raras para mí, porque pues yo en ese sentido me puedo considerar nuevo, y entonces ahí me di cuenta pues que el entorno, pues esto es del entorno y esto es también pues del alumno en cómo anda en ese aspecto, pero nunca me había encontrado una sensación de odio tan marcada, explosivo, tan dañino en ese sentido, porque sí llegué a sentir mi suerte en ese tipo de experiencias con esta alumna y también de otros, no nada más hablo de esta experiencia en concreto con este grupo, pero sí con ella, con la que estoy usando de ejemplo, sí tuve unos encontronazos bien inexplicables, bastante fuertes y que no puedo descifrar el por qué. Aunque bueno, yo lo aterrizo a que son personas que pasan por un montón de problemas. Muchas de las veces si no recibimos atención, se nos hace chapopote o se nos fermentan ahí y nos salen ya de una manera como de una película de terror, te lo hacen sentir así como si se hubiera aparecido el fantasma o algo demasiado, imagínate algo demasiado aterrador y tan fuerte y tan feo, como te imaginarás que algo así se ponga frente a ti y empiece a gritar y a moverse. Para los que no pueden soportar
ese tipo de películas de terror, más o menos ahí me estarán entendiendo a lo que me refiero. Y sí llegué a comentar esto en una ficha descriptiva que hice. Y sí fueron situaciones donde yo no sabía qué hacer y pues la manera en que te lo avientan sí es, la verdad sí es de espanto y te come las palabras y pues simplemente como si te inyectaran veneno, o sea, son cosas que hasta te debilitan y te saca mucho de contexto, no hay nada que puedas hacer que funcione en esos momentos donde pues ahora sí que toda como que tu pedagogía y tu forma de ser, de solucionar las cosas como que queda anulada, no sabes qué hacer. También hubo otra alumna en ese grupo que esta la estoy llamando energía explosiva de rabia, que es como cuando quieres huir o lo que te está sucediendo está tan fuerte que tú sientes que el peligro sigue presente aunque ya no lo esté. Entonces esto lo manifiestas con personas o gente a tu alrededor que no la tienen para nada que ver, pero tú te pones en ese estado defensivo demasiado marcado y explotas igual como en la de odio. Pero ya aquí lo que ya sucede es que ya hay una explosión. Eh, las energías, como yo las experimento, son del tipo como si las pudiera ver entre comillas, pero la forma en cómo lo sientes puedes explicarlo con narrativa como diciendo eh, se expandió, o es como si te mordiera un tigre, o es como si te surcaran o te agarrara un balde de agua fría, o es como si explotara un contenedor, o se esparce como cualquier otra cosa que nos podamos imaginar. Entonces esta clasificación que les traigo a ustedes son experiencias que yo también puedo narrar en ese sentido. Entonces en la energía explosiva y de rabia, que con el siguiente ejemplo que les voy a dar, con esta otra alumna, fue una alumna que definitivamente tenía sus emociones desbordadas, porque con cosas tan simples como preguntarle cómo vas en el salón de clases, luego respondía muy explosivo, muy enojado. Y, y aquí el detalle es que de lo que le decía el odio es la rabia. La rabia es cuando ya andas en las últimas de que ya no puedes con esa emoción y la avientas, pero ya estás en un estado emocional donde llegaste más allá del límite y lo que te pasa lo avientas así, así como está la emoción en el color, en la intensidad que esté, por muy agresivo que esté o ya no mides y simplemente avientas lo que tienes para quitarte ese desahogo. Como una vez me dijo una persona que tiene sus emociones muy explosivas y me llegó a comentar muy en confianza que es que, bueno, me critican que por qué hago eso, por qué trato a la gente así, aunque obviamente no hay justificación, pero ella dice que si no aviento así cólera como lo tengo, como me lo describes, me lleva a la y pues ya, ahí de completas la palabra. Entonces son este tipo de personas donde ya lo que tienes dentro ya no lo puedes controlar, no puedes manejarlo y cualquier cosita te hace explotar, es como ya un cuadro, no soy psicólogo, pero como un cuadro enfermizo donde lo que necesitas ya es una terapia, definitivamente. Entonces, mis encuentros con esta alumna fueron así. Cuando yo le daba cátedra o le explicaba ciertos temas, o cuando sí, cuando pues llegaba a tocar temas que no eran en ocasiones, sí se quedaba así pensando y me contestaba con no pregunte maestro, y sentías como una mordida, así como que te agredía con esa energía en la cual era como un estate quieto. Y esto lo traduzco en algo que me pasó en un zoológico. Había un animal salvaje que tenían ahí pues de exhibición. Yo estaba más chico y de repente se me ocurrió hacerle como un perrito, como así ladrando. Y entonces así me la pasé en la jaula, en la distancia de la jaula donde estaba el animal.
y estaba así, pues haciéndole como el perrito, como si me estuviera yo agrediendo a él. Y en una de esas nada más se voltea, se me queda viendo y nada más le hace así como un bramido. Con eso fue más que suficiente para que a mí me entrara el miedo, el pánico, no sé, y eso fue suficiente para calmarme. Ya y fíjense, es un animalito, bueno, un animal salvaje. Lo que les voy explicando, le ando explicando en el podcast que esto puede venir desde un niño hasta un ancianito, hasta un animal, cualquier ser vivo, es algo muy universal. No podemos seguir creyendo que nada más con gente de nuestra edad pasa o alguna otra cosa que pueda haber ahí de tabú. Entonces así, esta energía explosiva de rabia es gente que ya tiene la emoción, digamos, ya muy tocada, que nada más les echas tantita agua en la herida y explotan, y con cositas pero tan sencillas, en las que yo podía sentir cómo destilaba el coraje y el odio que tenía dentro. Y fueron emociones muy nuevas para mí que en el momento que ocurren no sabes qué hacer. Sientes que si te peleas con eso o le echas todavía más, de tu parte te van a aplastar. Entonces, también otro incidente con ella, en el que pues ya como que se había dado cuenta cómo se portó y ya duramos ahí buen rato platicábamos en las clases de que me gustaba fultanito, sultanito o así cosas pues de mujeres. Llegó un punto en el que dije, pues se va a molestar, pero le tengo que preguntar cómo va. Y ya me acuerdo que me acerqué con la bendición de Dios y le platicamos un rato y nada, y yo sabía que iba a haber un problema, pero pues es que era demasiado ridículo que pasara así, pero pues bueno, tenía que ejercer mi papel. Y le pregunté que cómo iba. Se me ocurre lanzarle la pregunta, quizás tabú para ella, o no sé cómo lo vio en esos momentos. Entonces el otro, entonces empecé a aplicar mi pedagogía y ella me respondió de una forma explosiva que luego sentí como me aventó la rabia. No sé, maestro. Y así primero me había visto, como que no quiso sostener la mirada, la bajó y vi cómo tomó aire y en ese tomar aire que saca todo eso de ahí que traía. Ya después le intentó suavizar y otra vez me estuvo platicando pues sus cosas así que le pasaban y yo pues respondiendo con la misma amabilidad en el trato, aunque después de que me alejé de ahí y fui preguntando a otros de ahí mismo del salón cómo iban con sus trabajos. Me acuerdo que la sensación que me dejó seguía ahí presente, es más, hasta como que creció. O sea, seguía actuando eso que ella me había aventado. Y pues sí, fue una cosa que si la describo, era como si ella me hubiera denigrado al punto de que me hubiera dado, hagan de cuenta, como en mis recuerdos, esa parte más ancestral o más recóndita de mi ser, mi personalidad, como que me la activó, me dio en ese recuerdo, me dio duro, y pues yo me sentí miserable, me sentí desganado, con miedo, denigrado como persona, o sea, una cosa así muy que a mí me cuesta explicar, pero es cuando te sientes de lo peor de lo peor. Ya después nos fuimos a otro salón en los que ellos tenían que estar. Sí le mandé a hablar y le dije pues que había sido eso, que había estado muy feo, que pues no estaba bien que hiciera sentir esas cosas, que pues yo le hablo bien, porque responde así. Y pues ya al final pues respondió que la disculpara y etcétera, etcétera. Y cuando me volteé para irme, pues todavía ella estaba atrás de mí. Se iba a dirigir a donde yo mismo también me estaba dirigiendo. Y otra explosión más donde ella sentía como el arrepentimiento, pero hagan de cuenta que se arrepentía y estaba muy sentida, pues sí le había podido lo que pasó, que se dio cuenta que estaba en un error, pero la energía la seguía aventando como agresiva, como no la típica que debe de ser, pónganle, de arrepentimiento si fuera el caso, o que sienten lo que le pasó al otro, la empatía vamos a ponerle, sino que todavía una energía muy volátil, muy agresiva en ese sentido, aunque fuera, póngale algo más adecuado.
Entonces, quiero cerrar este capítulo diciéndoles lo siguiente de una psicóloga y ya les vamos a continuar con demás capítulos. La psicóloga dice, una psicóloga que me gustó mucho cómo le explicó, que nosotros cuando se nos dispara una emoción o sucede una situación, un accidente de auto o nos van a robar o algo así, o nos van a atropellar, se nos activan dos sustancias que son adrenalina y cortisol que ponen nuestros sentidos bien disparatados. En el caso de la vista, pues una vista muy aguda como la salvaje de que yo creo que hasta puedes ver en la noche, por decir un ejemplo. Los oídos están, pero si bien alertas y atentos, escuchamos cualquier ruidito por muy mínimo que sea. No podemos dormir porque si nos dormimos, pues en cualquier momento el lobo aparece y nos va a comer. Entonces, todo nuestro cuerpo está en alerta constante. Cuando ya pasa el peligro, se supone que esos niveles deben de bajar. Pero hay personas donde se les sigue quedando en el mismo nivel la adrenalina y el cortisol. Y es cuando es gente que necesita terapia o incluso un medicamento para bajarlo. Porque pues, ahí se quedó anclado. Entonces ese tipo de personas pues necesitan y ocupan lentes porque el globo ocular está tan cansado pues de que están bien alertas con todo el tiempo viendo para aquí y para allá. Pero lo que da a entender ahí es que nuestro cuerpo está en estado de alerta constante por el medio de la vista, por ejemplo. Y eso hace que se te canse el globo ocular, al punto que necesitas lentes. En el caso del insomnio, pues te da insomnio porque no puedes dormir, porque ¿cómo te vas a dormir si en cualquier momento se aparece el chamuco y te jala los pies? Entonces así, con ese tipo de ejemplos, donde afecta incluso al oído, que es como un zumbido, que no te puedes dormir, que necesitas lentes, entre otras cosas fisiológicas que nos pasan. Por eso es que se puede decir que en este caso pues hay mucho alumno, por lo que yo vi, que está pasando por situaciones muy difíciles y que no están recibiendo ayuda. O sea, es otra de las grandes realidades. Yo, por ejemplo, en mi caso puedo decir que pues hice lo mejor que pude porque llevé a alumnos al departamento psicopedagógico y también a trabajo social, pero aún con todo esto sí se necesita la ayuda de un especialista. Entonces, pues no tienen ayuda, no la reciben, no reciben sus terapias y con emociones así, con cosas tan traumáticas que les pudieron haber pasado, pues sí, es un panorama, una situación difícil de manejar, sobre todo, porque puedes asumir, pues bueno, en mi trabajo va a pasar, pero a mí lo que me sucedió es que yo vine de escuelas prestigiosas y con toda la experiencia ya, los años de experiencia, y llego a este centro de trabajo y me pasa todo esto tan nuevo, tan que no me la puedo creer aún ni siquiera en la actualidad. Y pues me tocaron manejar este tipo de situaciones bastante precarias donde, como te comenté en el episodio, pues sí sentí que hizo ver mi suerte y sí hubo sensaciones en las cuales yo dije o ya quedé o que me espantaron a tal modo, como en el otro ejemplo que te puse de que se te aparece un fantasma o alguien que viene por ti del más allá, pero de esos de la mala pues, o sea, no que te vayas al cielo sino otro lado. Y sí es una situación que saca los pelos del susto. Bueno, le dejamos aquí y los espero en próximos capítulos. Vamos a seguir hablando de la clasificación que yo les tengo en este momento. Y, y pues yo quiero contarles todo sin tapujos y como a mí me sucedió. Porque pues hablando de, sobre todo en la docencia, en el magisterio, esas cosas pues son cosas que los maestros nos guardamos y ya sea por imagen o sentido de superioridad o lo que sea, no lo reconocemos ni mucho menos lo andamos platicando. Pero bueno, este podcast es para eso y para que a ustedes les sirva de algo, ya dependiendo de cómo ustedes lo hagan, ya sea pues está en las plataformas, en Spotify y demás plataformas. Entonces ahí con un cafecito rumbo al trabajo yendo en el carro, pues lo pueden seguir escuchando, hacer sus notas y todo lo demás. Que esté muy bien, se me cuidan y mucha suerte en todo lo que ustedes hagan y emprendan.
Hasta luego. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.